a abrir la Biblia esta mañana. Estamos estudiando sobre temperamento, personalidad y carácter en identidades transformadas. Estas semanas hemos tomado un receso en nuestro estudio de 2 de Corintios, precisamente para hablar de cómo Dios quiere cambiarnos. Él quiere cambiarnos en un proceso largo que llamamos discipulado, y uno puede ver cómo Él está en el negocio de cambiarnos, si puedo usar esa palabra, en diferentes lugares de la Escritura. Y lo vemos o lo notamos cuando Él le cambia el nombre a algunos. En la Biblia, tú sabes, hay varios que Jesús dice: ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar de esta forma. O Dios dice: ya no te vas a llamar así, o te vas a llamar de otra forma. Vamos a ver que a veces es el diablo el que cambia el nombre. Ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar de otra forma. Y a veces son las personas mismas las que les cambian el nombre a alguien, precisamente en ese deseo o disposición de hacer un cambio de identidad. Ahora, esta mañana vamos a hablar de Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, a quienes el Señor Jesucristo, por supuesto, les puso un sobrenombre, el sobrenombre de Boanerges. Y ellos tenían un problema con su forma de ser. Eran personas violentas, eran personas de choque, de confrontación, ¿verdad? El día de hoy hubieran sido como algunos aquí: tiran la puerta, chillan las llantas, pegan el manotazo en la mesa, le pegan la patada a la puerta, ¿verdad? Yo no sé qué hace, te dan un grito, ponen a la gente quieta. De hecho, antes de seguir, yo pregunto: ¿cuántos aquí, para que hablemos en buen salvadoreño, cuántos aquí son bravos? Levanta su mano. Ok, qué bárbaro. Uno ahí me dijo, me levantó la mano. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Vamos a hablar de un problema grande que tenemos aquí en el país, y que algunos dicen es un problema de temperamento, otro de carácter, otro de personalidad. Yo he estado, como sabes, he estado preguntando a algunos: ¿qué entiendes por una cosa, qué entiendes por otra? Y veo una gran confusión. ¿Qué es temperamento? ¿Qué es personalidad? ¿Qué es carácter? Si tú vas al puro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vas a ver que la Real Academia de la Lengua Española, cuando define temperamento, la primera palabra que usa es carácter. Entonces, para la Real Academia de la Lengua Española, temperamento y carácter son lo mismo. Pero si hablas con algunos psicólogos, especialmente con algunas de las corrientes modernas de psicología, te van a dar una clasificación bastante detallada de las tres áreas. Dirían, la mayor parte de estas corrientes, que el temperamento es la materia prima con la cual estamos hechos. Tú naces con una predisposición a actuar de cierta forma hacia la vida. Y yo creo que todos podemos, dicen ellos, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero dicen ellos que el temperamento no solamente es heredado y es algo natural, sino que dicen que es incambiable. Así como naces, así eres. Y yo creo que todos hemos visto niños que desde chiquitos son alegres, ¿verdad? Y tú ves todas las fotos y hasta dormidos están sonriéndose. Y has visto niños que tienen una cara de amargados, ¿verdad? De bebito, ¿verdad? Uno los ve y dice: se parece al papá. Dice uno: qué barbaridad. Ya desde chiquitos traen esa predisposición. Has visto unos niños que hasta cuando lloran se quedan hasta sin aire, ¿verdad? Entonces, y los ves de 22 años y por ahí anda más o menos todavía la cosa, ¿verdad? El temperamento lo traían desde pequeño. El carácter, dicen, a propósito del temperamento, si tienes años de ser creyente, probablemente recuerdas una moda, y ahora voy a usar esa palabra específicamente, una moda que hubo hace 25 o 30 años de estudiar los temperamentos en la Biblia. Y allí se presentaban los 4 juegos de temperamentos principales: sanguíneo, melancólico, flemático, colérico, y te decían que tú eres una combinación, y entonces los sanguíneos son alegres y son vivaces y son extrovertidos, y entonces yo tengo un poco de sanguíneo, un poco de melancólico, que es tiene la parte de romántico, ¿verdad? De las emociones. Otros que decían que eran flemáticos, que son personas regularmente bajo mucho control, y entonces otros que son coléricos, ¿verdad? Y decían: tú eres una combinación, sanguíneo melancólico, melancólico flemático. Y yo conozco algunos aquí que son coléricos furiosos, ¿verdad? Son las dos cosas, ¿verdad? Pero así como extremos tremendos. El temperamento, dicen ellos, no puede cambiarse. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Dios puede cambiar el temperamento. Estoy convencido de eso. El carácter es otra cosa. El carácter, dicen las escuelas, estas mismas escuelas,
es cómo tomas esa materia prima y la conformas por medio de valores. O sea, en tu casa, de chiquito, te enseñan a hacer de cierta forma. En tu colegio y en tus relaciones, en la preadolescencia especialmente, tú aprendes a hacer de cierta forma y eso desarrolla un carácter. Es un paquete de valores que le da forma a tu temperamento. Y entonces terminas algunos aquí terminan siendo muy enojados porque en la casa eran muy enojados. Y tú dices, mire Julio, yo soy así porque así soy. No solo nací así, en mi casa todos eran enojados. Mi mamá es enojada, mi papá es enojado, mi abuela era una cosa pero furiosa. Mi bisabuelo murió asesinado por mi abuela, ¿verdad? Entonces fue realmente, entonces yo vengo de una familia donde todos son realmente conflictivos. O sea, el carácter fue formado desde chiquito. Y dices, bueno, ok, probablemente tienes un problema con tu carácter. Y algunos dicen que la personalidad estas mismas escuelas dicen que la personalidad es como tú decides, como tú escoges manifestar ese carácter delante de otras personas. Por esa razón, puedes escoger tener una personalidad en un lado y otra personalidad en otro. Y algunas gentes dicen, este fulano es de doble personalidad, porque te comportas de una manera en tu casa y ahí tu hijo, ¿verdad? Tu hijo es, pero calidad en tu casa. Pero se comporta de una forma diferente en la universidad. Te comportas de una manera en la iglesia y te comportas totalmente diferente cuando estás manejando en el tráfico o cuando estás en tu trabajo. Yo decía más temprano que algunas mamás que no entienden esto de cómo funciona la personalidad van a buscar a su hijo al colegio, a la universidad y dicen, miren, no he visto a mi hijo. Y entonces te dice uno de los compañeros de tu hijo, su hijo, ¿quién es su hijo? Fulano de tal. Ah, Satanás. Sí, como no, ¿verdad? Él es, allá está de no sé dónde, ¿verdad? Porque de una manera son aquí, de otra manera son allá. Entonces tú dices, yo tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? ¿Es tu problema de temperamento porque así naciste? ¿O es tu problema de carácter porque así te formaron? ¿O es tu problema de personalidad porque así escoges ser? Yo quiero decirte que la forma como Dios resuelve este problema, como Dios resuelve el problema, porque la psicología presentaría sus propios argumentos, pero la forma como Dios resuelve ese problema es, no trata ninguna de las tres áreas. No vas a encontrar la palabra temperamento, ni la palabra carácter, ni la palabra personalidad en la Biblia. Jesús lo que quiere es hacer un cambio integral de identidad. Eso es lo que Él quiere. Él quiere tomarte y quiere cambiarte completamente. No es solamente que quiere corregir un área en la cual operas mal o obras mal. Él quiere hacer una transformación total de quién eres. Un cambio radical, integral en tu identidad. En el proceso de ese cambio, el proceso de ese cambio sucede por medio de algo que nosotros llamamos discipulado. Y es algo que dura toda la vida. De hecho, déjame decirte, aunque vamos a estudiar esta mañana de un área que probablemente tienes que tratar, yo entiendo que no la vas a cambiar al día de hoy. Yo lo entiendo. Entiendo que el discipulado es un proceso largo que toma toda la vida. No son unas lecciones que estudias con alguien, es el deseo de llegar a ser como Jesucristo. Te vuelves cada vez un poco más como Jesús. Y toma años. De hecho, toma décadas hasta que mueres. Sabes que estamos haciendo algunos cambios en el discipulado en la iglesia y es bueno que entiendas. Hasta este momento hemos tratado de discipular a todos, pero hace unos días hablábamos con los pastores, con los discipuladores, que uno de los cambios grandes que estamos haciendo es no vamos a discipular más a nadie a no ser que esta persona realmente quiera cambiar. Si tú estás interesado en cambiar, si tú dices de plano, yo tengo un problema y necesito cambiar, yo estoy buscando ser más como Jesús, queremos ayudarte en el proceso de cambio. Y vamos a ponerte un discipulador y vas a caminar y va a tomar unos años para que esto suceda. Pero si no quieres cambiar, es una pérdida de tiempo para ti, es una pérdida de tiempo para el discipulador. O sea, aquí tiene que ser cada quien que dice, yo de plano veo que tengo un área o tengo algunas áreas donde mi identidad tiene que ser transformada.
voy a buscar cómo ser como Jesús, queremos entonces emparejarte con un discipulador. Yo te animo que si nunca has pasado por esto, pases por comienzos, que te conectes con un grupo pequeño y entonces ahí te vamos a poner a uno de los discipuladores. Si realmente quieres cambiar. Ahora, si tú me dices, no, Julio, yo suficiente hago con venir a la iglesia los domingos en la mañana, a mí no me interesa esto de cambio, yo entiendo que voy a ir al cielo por la fe, que no es por obras y que Jesucristo me salvó, yo así estoy tranquilo. Ok, tranquilo, creo que no vas a sacar todo el potencial en tu vida, pero obviamente no puede haber un cambio si la persona no lo desea. De hecho, yo te planteo que, como vamos a ver esta mañana, la clave principal es reconocer que uno mismo está en conflicto para hacer el cambio. Al hablar de Juan y Jacobo, fíjate, hablar de Juan y Jacobo, el admitir que eres conflictivo, como Jesucristo estaba tratando de hacer con ellos, es clave. La negación de la realidad de tu vida es el primer problema a vencer en todo proceso de crecimiento espiritual. Mientras tú dices, yo soy promedio, Julio, mejor que promedio, estoy bien, entonces el asunto no cambia. Juan y Jacobo son especiales. Déjame, yo sé que la mayor parte probablemente conocen quiénes son, pero déjame, por el beneficio de los más nuevos, déjame recordar a todos quiénes eran Juan y Jacobo. Juan y Jacobo son dos hermanos, por supuesto. Ellos son parte del círculo íntimo de Jesús. De hecho, cuando tú describes la vida de Juan y quieres resumirla en un solo versículo, probablemente Juan 13:23 es el versículo que mejor le describe. Este era uno de sus discípulos al cual Jesús amaba y que estaba recostado al lado de Jesús. Él es el que llega al punto de poner su cabeza sobre el pecho de Jesús en la noche de la última cena. Y tiene esta cercanía con Jesucristo. Te lo planteo así porque a veces pensamos que quienes tienen un problema de personalidad, de carácter, de temperamento, de mecha corta, de ser enojados como tú quieras, son recién convertidos. No, este es aquel que estaba más cercano a Jesús que cualquier otro. O sea, no creas que porque alguien tiene años de estar en el Señor o porque alguien estudia la Biblia todos los días, ya con eso el asunto se arregló. Aquí estamos hablando del más cercano a Jesucristo que nosotros podemos pensar. Pero él tenía un problema con su carácter. De su hermano Jacobo no tenemos mucha información. Sabemos que el hermano mayor de Jacobo, de Juan, que era parte del círculo íntimo de Jesús, que si tú recuerdas o si sabes cómo funcionaba el círculo de discípulos, los 4 más cercanos a Jesús eran 2 parejas de hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos, Juan y Jacobo eran hermanos. Y este Jacobo era el mayor de los 2, de los hijos de Zebedeo. Probablemente debería haber sido el líder de todo, porque era el más adinerado. Vas a ver en unos momentitos, era el que tenía una familia de más peso. Probablemente era el mayor. Era junto con Juan, eran jefes de Pedro y Andrés. Eso es algo que la mayor parte de personas no entienden, pero tenían una relación muy interesante. Pero Jacobo nunca toma el papel protagonista. Lo único que sabemos de Jacobo es que era un hombre fiel. A la hora de la persecución, él es el primero en ser martirizado. En Hechos capítulo 12, dice en el versículos 1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se convierte entonces en el primer mártir de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Entonces tienes a 2 personas fieles y cercanas a Jesús, que tienen un problema de carácter. O sea, yo te lo digo también para ti que estás viniendo por primera vez a la iglesia. Si vienes por primera vez a la iglesia y crees, ahí son cristianos y todos han de ser, pero calidad, ¿verdad? Y mira a la persona que está a la par, y mira a la persona y tú dices, de seguro desayunó con Jesucristo hoy en la mañana, ¿verdad? Y él es una combinación de Gandhi y Madre Teresa, ¿verdad? Y, mezclados porque vienen a la iglesia y entonces te dice, sí, es que yo soy diácono. No, entonces diácono de plano, ese está ahí a otro nivel. No. Aquí tienes a Juan y Jacobo del círculo íntimo de Jesús, líderes, fíjate. Ellos son líderes. Son de los discípulos, de los 12. Los 12 es un grupo selecto
que Jesús saca de un grupo más grande, que era su escuela, de unos 500. Son dos. Y Jesús ha orado por los mejores. Y al orar por los mejores, escoge a Juan y Jacobo. Y al orar por los mejores de entre los 12, escoge a 4. Y ahí vienen Juan y Jacobo. Pero Juan y Jacobo tienen un problema grave de personalidad, de carácter y de temperamento. Te lo digo porque a veces creemos que estar en la iglesia lo es todo. Y no es cierto. No es cierto. Mira Marcos capítulo 3. Ven conmigo. Te dije que buscaras Lucas, pero ven conmigo a Marcos capítulo 3. Marcos 3. Estoy tratando de que entiendas quiénes son estos dos fulanos que vamos a estudiar. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Él fue al monte a orar. Fue a orar después de 2 años, a propósito. Esto pasa unos 2 años dentro del ministerio de Jesús. Baja del monte y entonces llama a los que él va a poner como los apóstoles. Y dice, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, ¿cómo le llamó? Hijos del trueno. Cuando encuentras a Juan, porque algunos tienen la idea de que Juan era, ¿sabes que era el más joven? Tal vez tenía 23 o 24 años en el momento en que está con Jesús. Pero algunos se imaginan al Juan del medioevo, ¿verdad? De la época medieval, que lo pintan en las representaciones de los artistas en todo el Renacimiento o antes del Renacimiento. Lo pintan como alguien con una mirada perdida, ¿verdad? Delgaditos, ¿verdad? Como tu servidor, ¿verdad? Ahí con cerca del Señor. Pero Juan no era así. Juan era de choque. La única ocasión en que Juan aparece solo. ¿Sabes que Juan siempre aparece con Jacobo, siempre aparece con Pedro, siempre aparece con Jesús? La única ocasión que aparece solo, aparece confrontando a un fulano. Dice, Juan le respondió a Jesús diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Entonces, como no es parte de nosotros, se lo prohibimos, porque no nos seguía. El insurrecto ese andaba ahí hablando y no era parte de nosotros. No, eso no era intolerable. Entonces, hasta aquí lo paramos. Ese es Juan. O sea, no te imagines que era Juan. Ese es Juan. Jacobo, el hermano mayor, era todavía más complejo. Te dije Lucas capítulo 9. Mira, Lucas capítulo 9. Ya te voy a dar el contexto completo, pero solo para que entiendas quién era Juan y Jacobo. Dice que Jesús va con sus discípulos atravesando la región de Samaria y que allí no le quieren dar posada. Dice en Lucas 9:53. Mas no le recibieron, dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y en unos instantes te voy a explicar la historia que detrás de esto. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, hey, tenemos un problema, Señor. Si quieres, chasqueamos los dientes, los dedos, ¿verdad? Bueno, yo creo que los dientes también. Chasqueamos los dedos y te los matamos a todos, Señor. Estos son los líderes del movimiento de Jesús. O sea, obviamente tienen un problema. Tienen un problema. Yo quiero animarte a que abra los ojos, porque muy probablemente Jesús diría lo mismo a algunos aquí que lo que dijo a ellos. Ustedes son hijos del trueno. Sí, es un apodo. Es un apodo. Pero de ahí en adelante, según Marcos, les apellidó. O sea que al nombre le seguía el apodo. Juan, hijo del trueno. Jacobo, hijo del trueno. Si Jesús te pusiera un apodo, ¿qué apodo te pondría hoy? ¿Qué apodo te pondría a ti? Piénsalo. Rayito de sol, ¿verdad? ¿Cuál, verdad? Nube negra. ¿Cuál sería tu apodo? Y lo que ¿sabes qué está haciendo Jesús? Jesús está haciendo algo precioso. Él está señalando un problema.
Ahora, el problema es de temperamento. Es posible. Es posible que Juan y Jacobo así nacieron. Pero de todas maneras es un problema. Es un problema de carácter. ¿Fueron formados así en el hogar? Es posible. Y déjame plantearte que en el caso de la familia de Zebedeo, casi que pudiéramos concluir que es un problema que recibieron del hogar. No sé cuánto recuerdas de la familia de Zebedeo, pero Zebedeo era una persona de plata. Él era el dueño de las barcas que estaban en el mar de Galilea. Él era el jefe de Pedro y Andrés. Entonces Juan y Jacobo crecieron siendo los hijos del jefe. Dice en Marcos 1:20 que cuando Jesús llama a Juan y Jacobo, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Él era el dueño. Y es posible que ellos crecieron pensando que ellos tenían el derecho a resolver lo que fuera, como algunos aquí. Algunos aquí fueron criados, y perdón que lo diga así, con todo cariño lo digo, pero algunos aquí fueron malcriados. Malcriados. Los papás les hicieron creer que podían hacer lo que quisieran. Y tú creciste, aprendiste que si hacías la pataleta y la rabieta y el grito, y te daban lo que querías, cuando tenías 2 años, funcionaba. Cuando tenías 8 años, funcionaba. Cuando tenías 16 años funcionaba, y ahora que tienes 45 años todavía crees que así funciona la vida. Y quizás de los papás, quizás fue la mamá. ¿Tú te acuerdas de la mamá de Zebedeo? De la mamá de Juan y Jacobo, la esposa de Zebedeo. Ella aparece en la escritura en varias ocasiones porque es una de las mujeres que siguen a Jesús. Pero tú te acuerdas lo que pasa. Ella se acerca a Jesucristo allá en Mateo capítulo 20 y llega a hablar con él y le dice: Señor, tengo una petición que hacerte. ¿Te acuerdas lo que le pide? Yo vengo a pedirte que en tu reino, cuando tú te sientes en tu gloria, en los 12 tronos que van a ver la par tuya, yo quiero pedirte que Juancito se siente de un lado y Jacobito se siente del otro, porque ellos son superiores que los demás. O sea, ¿verdad? O sea, los demás son, ahí están ese Pedro y Andrés que son los sirvientes, pero mis hijos hablan 3 idiomas y tienen su capacidad. Quizás es un problema de la familia. Quizás de ahí viene tu orgullo, tu arrogancia. Te hicieron creer que eras más grande de lo que eras. ¿Sabes qué dice la Escritura? No sé si ese sea el caso, pero 1 Pedro capítulo 1 dice que la forma incorrecta de vivir, dice 1 Pedro 1:18, fuimos rescatados, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y curioso que es Pedro el que lo escribe. Hasta a veces está pensando en Juan y Jacobo. Quizás. Y dice: no fuiste rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. Si sigues leyendo en 1 Pedro, dice: sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, no contaminada, ya preparada de antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo puede sacarlo a uno. Pero es curioso que dice: la forma como vivimos la vida a veces es un problema de carácter. A veces no es temperamento. A veces fuiste formado así. Pero hay salida. Lo que quiero pedirte es que reconozcas que hay un problema. Si no reconoces que hay un problema, no puedes resolverlo. Jamás. Y cuando hablo de reconocer que es un problema, es entender cuál es el problema. Y fíjate, el problema es que cuando vas a la Escritura, es totalmente inconsecuente, es imposible decir que tienes una personalidad de choque, que tienes un carácter, que tienes un temperamento, que es enojado y bravo, y que puedes servir al Señor en el largo plazo como que si nada pasara. Es imposible. Ese es el problema. El problema no solo es que maltratas a los demás. El problema es que no logras cumplir la razón por la cual Dios te puso en esta tierra. Lo dice la Escritura en incontable cantidad de veces. Dice: porque el siervo del Señor, dice Pablo en 2 Timoteo, no debe ser contencioso. O sea, el siervo del Señor no puede ser pleitista, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,
que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No dice para caerle bien a todo el mundo, no dice para ganar amigos y tener una posición en la sociedad, sino por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si quiere ser usado por Él, dice, tiene que tener una habilidad de conectar con las personas que están a su alrededor. ¿Te puedes imaginar un pastor de choque? ¿Te puedes imaginar un pastor de choque? La Biblia dice en Tito capítulo 1, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. 1 Timoteo lo repite, dice 1 Timoteo capítulo, se me perdió el otro. El 1 Timoteo 1 dice básicamente lo mismo, dice, no puede ser pendenciero, no puede haber esa lucha constante, eso no debe ser. Esta semana me pasó a mí. Estábamos en uno de estos aeropuertos yendo en carrera arriba para abajo y entonces llegamos a ese lugar donde chequean la seguridad y te sacan todas las cosas de las bolsas y rayos X y toda esta cuestión antes de subir al avión y llegamos tarde y había una cola larga antes de entrar a la zona donde íbamos a abordar el avión y faltaban 10 minutos para que el avión se fuera. Entonces estaba preocupado porque no íbamos a llegar y había una cola larga. Entonces yo le digo a Pati, mira, yo voy a ir a hablar con el policía, ¿verdad? Y voy a hablar con el policía y le digo, fíjese que tengo un problema, nuestro avión se va en 10 minutos, estamos allá atrás en la cola. Y se me queda viendo y me dice, venga temprano al aeropuerto, váyase para atrás. Así me dijo. Y yo dije, que Dios lo bendiga, dije yo, ¿verdad? Y qué bárbaro. Ahora imagínate que un pastor te dijera eso. Imagínate que tú vinieras con el pastor y te dijera, o donde tu discipulador y te dijera, tengo un problema con mi esposo. Y él te dijera, ¿y por qué escogió ese hombre? Pues va a sentarse allá atrás, ¿verdad? Y ahí después hablamos. O sea, uno espera que la persona que te va a ayudar tenga una forma de tratarte como debe ser. Si entiendes que estás en esta vida para hacer ministerio. Eso es lo que Jesús va a decir. En un instante va a decir, ustedes no entienden de qué espíritu son. No hay forma. El problema es que no hay forma que un creyente pueda ser útil para el Señor si tiene una situación de su carácter o de su temperamento o de su personalidad que está fuera de control. Además, el golpe en la mesa, la patada en la puerta, el chillón de llantas, nunca hace que las cosas funcionen. Santiago capítulo 1 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Está diciendo que la mecha sea larga, es lo que está diciendo. Que tenga mucho aguante, que tenga mucha paciencia, porque la ira del hombre, fíjate, nunca, jamás, de ninguna manera, hace que la justicia de Dios se ejecute. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Yo creo que es una cuestión de abrir los ojos, ¿verdad? Y a mí me gusta lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, yo voy a tratar con ustedes, les voy a señalar cuál es el problema. Y dice básicamente, Boanerges, hijos del trueno, ese es el problema de ustedes. Está señalándolo. Qué bueno cuando alguien llega y te dice, tú tenés un problema. Ojalá que tú lo tomes a bien. Si estás en el proceso de discipulado, tu discipulador está no solamente para enseñarte la Biblia, el discipulador está para confrontarte con la realidad de la Biblia de tu vida. Dice Proverbios 27, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. O sea, a veces duele que alguien te diga la verdad, pero importunos los besos del que aborrece. La Escritura dice, un pasaje más en 2 Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Por qué pongo este pasaje? Algunos aquí tal vez están diciendo, sí, Julio, yo soy bravo. Yo soy bravo, sí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Nada. ¿Qué le importa a usted? No voy a hacer nada, ¿verdad? O sea, nada. Yo soy bravo. Cuando hablo de reconocimiento es más que el reconocimiento mental. Redarguir es el peso emocional que hay en el alma por el reconocimiento mental de un problema. O sea, yo estoy mal y tengo que cambiar. No solamente yo estoy mal y tengo que cambiar. Así me criaron,
así nací, así escojo ser, estoy mal y tengo que cambiar. Porque si soy redarguido, entonces voy a poder corregir. Para redarguir, para corregir, para aprender cómo se hace, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, llegue a ser como Jesús, su identidad sea transformada, sea la persona que Dios quiere que sea, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo te pregunto si esta mañana tú tienes el valor de delante de Dios de decir: yo tengo un problema. Quizás mi problema es que así nací, quizás el problema es que yo así me criaron, quizás el problema es que así he cogido ser, pero tengo un problema y tengo que cambiar. El reconocimiento, la admisión de que eres conflictivo es clave, o no cambias. Sabes, al estar leyendo sobre temperamento, personalidad, carácter, me topé con algo que se llama el efecto del lago Wobegon. Yo nunca lo había escuchado. Dicen que pusieron este nombre a un estudio a causa de un escritor norteamericano que hizo una novela, y en esta novela habla de una ciudad que se llama la ciudad Lago Wobegon. Y dice que esta ciudad ficticia, creada por este escritor que se llama Garrison Keillor, en esta ciudad, según las palabras del propio autor, todas las mujeres son fuertes, todos los hombres son bien parecidos, son guapos, y todos los niños están por encima del promedio. Ahora, si tú te pones a pensar, eso es imposible. No todos pueden estar por encima del promedio. O sea, si todos están por encima del promedio, ese es el promedio. Pero lo que está diciendo es que esta es una ciudad donde todos se creen que están bien. Todos se creen guapos, todos se creen fuertes, todos se creen inteligentes. Y dicen los psicólogos que ese es un efecto. Es una realidad en la vida de muchas personas. Tú te crees que eres mejor que otros y lo comprueban. Dice que hicieron un estudio de 1 millón de estudiantes en edad de bachillerato, sería aquí entre noveno, décimo, onceavo y doceavo grados. Y dice que les preguntaron cómo eran sus relaciones con otros, cómo trataban a los demás. Y entonces dijeron que 6 de cada 10 estudiantes, fíjate, 6 de cada 10 estudiantes decían que ellos estaban en el 10% arriba del buen trato. O sea, en otras palabras decían, cada uno decía, yo soy de entre todos, soy de los de más arriba. O sea, pero decían 6 de cada 10, eso no se puede otra vez. Lo que estaban diciendo es que todos pensaban que era mejor que los demás. Les hicieron todavía la pregunta siguiente fue, y creo que aquí sí, la siguiente pregunta fue, ¿cuántos se creían que estaban más arriba que ningún otro? Y dijeron que 2.5 o 25%, ¿verdad? 2.5 de cada 10 pensaban que estaban en el 1% superior. O sea, eran infinitamente mejor que todos los demás. ¿Sabes a qué se traduce? Si yo fuera a preguntar aquí, ¿y tú cómo sos como hijo? La gran mayoría diría, yo soy de los mejores. Yo soy de los mejores. ¿Y tú cómo sos como esposo? Yo soy de los mejores, ¿verdad? Mi esposa tiene que darme gracias que yo le pedí que se casara conmigo, ¿verdad? Porque conmigo se sacó la lotería realmente. ¿Y tú cómo sos como jefe? No. ¿Y tú tratas mal a tus empleados? A veces me muero, pero yo comparado con otros empleados, con otros empleadores, yo estoy muy arriba. Y tú me dices, no, pero esas encuestas se las hicieron a jóvenes. No, fíjate que se las encuestaron también, y aquí me movieron todo esto, se las encuestaron también a catedráticos universitarios. Y los catedráticos universitarios, les preguntaron a los catedráticos universitarios cómo tratan a los demás. Y tú sabes cómo son los catedráticos universitarios, ¿verdad? Son amables, simpáticos, muy accesibles, ¿verdad? Son personas muy razonables. Aquí tenemos a varios, y por eso que les conozco, yo puedo dar testimonio, ¿verdad? De su buen talante que tienen, etcétera, etcétera. Pero les preguntaron, dice que 2% de los maestros universitarios dijeron que estaban abajo del promedio. O sea, dijeron, somos más enojados que el promedio. Pero 10% dijo que era promedio y 63% dijo que eran arriba del promedio. Que otra vez más no se puede estadísticamente. Y dice que 25% dijeron que eran excepcionales, que eran las personas más calidad que habían. ¿Sabes por qué? Porque si preguntamos a cada quien, tiene la tendencia a calificarse mejor
de lo que es. Por eso viene Jesús y dice, ustedes tienen un problema, hijos del trueno. Y quizás Juan y Jacobo haber dicho, pero es que mis papás así nos criaron. Tienen un problema. Pero es que así nacimos. Tienen un problema. Ustedes son demasiado conflictivos, de choque. Y eso tiene que cambiar. Ahora, fíjate, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Lucas 9, porque habiéndote dado el contexto, ahora vamos a ver cómo se resuelve esto. Déjame decirte que hay dos pasos. Un paso es inmediato. Vas a ver que el paso final es de largo plazo. Es madurar. Pero no esperes hasta madurar. Un primer paso es controlarte. Es controlarte ya, en este momento, tu impulsividad. Te cuento qué fue lo que pasó aquí. Lucas capítulo 9, versículos 50 y 51. Ellos tienen una situación de injusticia. Dice el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, aquí te cuento qué está pasando. El final del ministerio de Jesús, él va a ser crucificado. Va hacia Jerusalén desde la parte norte de Israel, está caminando para la Pascua, para llegar ahí a la Pascua. Y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Tengo un mapa aquí solo para orientarnos de qué es lo que está pasando. Este es el territorio de Israel, por supuesto. En la parte de arriba, en Galilea, es donde Jesús desarrolla la mayor parte de su ministerio. Y él tiene que llegar hasta Jerusalén, que está aquí abajo. Entonces él va a atravesar Samaria. La mayor parte de judíos, a causa del problema que había entre judíos y samaritanos, siempre evitaban Samaria. Y lo que hacían es, bajaban hasta el lado este, cruzaban el Jordán, bajaban aquí y volvían a cruzar el Jordán, de forma que pudieran evitar a los samaritanos. Porque los samaritanos, déjame hacer un poco más grande esto, los samaritanos en esa parte, en esa región, en ese tiempo del mundo, había un conflicto, por varias razones. Una era que los samaritanos eran una raza mezclada, eran judíos con miembros de otros países, y los judíos los menospreciaban porque les consideraban impuros. Obviamente eran impuros, pero además había un problema religioso. Los samaritanos creían en su religión, que era mezclada también, que allí en Samaria había un monte que se llamaba el monte Gerizim, donde solo ahí se podía adorar a Jehová. Por eso tú te acuerdas que cuando trata a Jesús con la mujer samaritana, la mujer le dice, ustedes dicen que uno puede adorar a Dios en todos lados, pero nosotros creemos que en este monte. Y entonces Jesús les dice, no, hablemos de lo que es, y le presenta el plan de salvación, básicamente. Pero había ese conflicto. Entonces, si tú entiendes eso, entiendes lo que está pasando en Lucas capítulo 9. Jesús va con todos sus discípulos, que son bastantes, 80, 100, no sabemos cuántos, pero es un grupo grande. Y están atravesando de norte a sur, y él decide pasar, él toma la decisión de pasar por Samaria, porque quiere llegar lo antes posible a la fiesta donde él sabe que va a ser crucificado. Y entonces, por supuesto, es otra época, no tienen dónde quedarse, no había hoteles.com en ese momentito, ¿verdad? Y lo que hace es, envía a algunos de sus discípulos para que vayan a preparar posada para todo el grupo grande que va ahí. Cuando los samaritanos oyen que este Jesús va hacia Jerusalén, dicen, no, aquí no le damos donde se quede. No le damos donde se quede. Y Juan y Jacobo, sabiendo que Jesús trataba bien a los samaritanos, porque tú te acuerdas, en el ministerio de Jesús sanó a un leproso samaritano, habló con la mujer samaritana, le compartió el evangelio, fue a hablar con todo el pueblo de la mujer samaritana, también samaritanos. Cuando dio uno de sus parábolas más profundas, escogió que fuera un samaritano el héroe. Y entonces Juan y Jacobo dicen, qué injusto esto. O sea, qué injusto que a estos a quien Jesús solamente los ha tratado bien, ahora no quieren ni siquiera darle donde quedarse. Y se molestan. Déjame sugerirte que muchos de los que estamos acá somos iguales. Nuestra mecha se enciende cuando hay una injusticia. La injusticia que sea. A veces la injusticia puede ser que alguien se te mete en la cola.
Que yo sé que nunca pasa, ¿verdad? Pero alguien se te mete en la cola. Entonces en ese momento es una injusticia. O alguien trata mal a una persona a quien tú amas. O alguien viola una de las reglas que tú has puesto. Y entonces es incorrecto. Y como es incorrecto, tú te enciendes. En este caso, como ellos no tenían control de quiénes eran, lo que hacen es decir, hey, pues vamos a matarlos. Lo que dice, ¿verdad? Lo que ya te leí antes en el versículo 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Casi puedo oír un ja al final, ¿verdad? O sea, ahí hay una actitud tremenda. Ahora, tienen un problema de imagen ellos. Tienen un problema de imagen aumentada, porque no sé si viste cómo está fraseado la pregunta. Dice, ¿no quieres que mandemos? O sea, Juan y Jacobo aquí, nosotros dos, vamos a hacer, ¿verdad? Y fuego va a caer del cielo. O sea, nosotros podemos, Señor, nosotros podemos resolver estos. Te los vamos a matar. No sé lo que es. Y viene, Jesús dice, ustedes tienen un problema. Y ese problema es de soberbia, fíjate. Tú puedes decir que eres enojado. Y puedes decir que eres de mecha corta. Y puedes decir que eres bravo. Yo quiero decirte que tu problema último es un problema de soberbia. Ese es el problema. Y pudiéramos dorarlo de un montón de formas, pero al final esa es la realidad. O sea, tú tienes que abrir los ojos que lo que te hace que te encienda es tu propia arrogancia. Es creer que tú puedes resolver las cosas. Y que la Biblia dice siempre que alguien que obra con soberbia ofende a Dios, dice Números capítulo 15. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo. O sea, ultraja a Jehová. Dice en Números 20 que es lo que hizo Moisés, ¿te acuerdas? Moisés llega y dice a la nación, Moisés y Aarón reúnen a la congregación delante de la peña cuando tienen sed y les dijo, oíd ahora rebeldes, os haremos salir aguas de esta peña. ¿Y quién era Moisés para hacer salir agua de la peña? ¿Y quiénes son Jacobo y Juan para hacer que descienda fuego del cielo? ¿Quiénes son ellos para compararse con Elías? Porque eso es lo que están haciendo. Están diciendo, nosotros tenemos esta actitud. Y esta actitud de soberbia se manifiesta de un montón de formas. Machismo, superioridad, falta de compasión, ausencia de gracia, irritabilidad, ira, autopromoción, impaciencia. Si esa es tu realidad, tienes un problema. Y ese problema puede ser de temperamento, puede ser de carácter, puede ser de personalidad, pero tiene un problema de identidad que tiene que cambiarse. Porque tienes la identidad de una persona soberbia. Soberbia. Dice Jesús, ustedes ni entienden de qué espíritu son. Son unos ignorantes. Se creen como Elías. No tenemos el tiempo para estudiarlo, pero en tu casa, en Segundo de Reyes, estudia capítulo 1. Elías, ahí en Samaria. Y es posible que ellos están pensando, aquí andamos en Samaria, Elías lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Elías en 2 ocasiones hace descender fuego del cielo y mata 50 soldados enemigos en 2 ocasiones. Y al final un tercer contingente de soldados viene y el capitán del contingente tiene que decirle, no nos mates, no nos mates. Entonces ellos dicen, hey, como Elías. No, ustedes son Juan y Jacobo, no son Elías. Tú eres quien tú eres. No eres el justiciero emisario de Dios. Tú tienes que entender la razón por la cual estás acá. A mí me impacta las palabras que hay aquí de lo que hace Jesús. Mira, versículo 55 dice, entonces, volviéndose él, ¿qué dice? Lo reprendió. Mi deseo esta mañana es que el Espíritu Santo te reprenda. Te reprenda. Ojalá que salgas de acá diciendo, en eso estoy mal. Estoy mal. Algo tiene que pasar, tengo que cambiar. Esto no puede quedarse así. Jesús les dice, ustedes están mal. Se equivocaron, ¿verdad? Ustedes no entienden. Qué tremenda frase. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuál es la razón por la cual están acá? Dijo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dice Juan capítulo 3,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Jesús hubiera venido para encontrar las faltas de todos y encontrar las razones injustas en las cuales nosotros vivimos, para poder señalarlas y condenarlas, las habría encontrado por doquier. Yo te digo, si Jesús viniera a este país el día de hoy y fuera a tratar con todas las personas que están allá afuera y con algunos de nosotros que estamos aquí adentro, el país está como está por personas como tú y como yo y por los que están allá afuera. Él podría señalar a un montón de personas y decir condenado, condenado, condenado. Pero Jesús dice, no vine a eso. Y ustedes tienen que entender que no están en este mundo para ir a corregir las faltas. A veces nosotros así nos sentimos. A veces la mamá se siente que están en este planeta para corregir las faltas de los hijos, del esposo, de la hermana, de la mamá, del papá, del jefe, de la vecina. Y dice, Jesús, no esa es la razón. Tú estás aquí para alcanzar a otros. La causa por la cual vives es para alcanzar a otros. No, por eso te decía hace un ratito, no puede ser un discípulo del Señor que es usado por Dios para alcanzar a otros y tener un efecto de choque. Eso no se puede. Porque lo único que te va a permitir conectar con estas otras personas es precisamente la compasión, de entender que sí, hay injusticia, porque tienen una necesidad. Dice el libro de Primero de Reyes capítulo 8, que la causa por la cual vivimos es de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Vives para eso. ¿Para qué vives? Si eres una persona que vives para Jesús, para que otros conozcan a Jesús, vas a entender que la forma como tratas a los demás es clave. Es clave. Uno trata a otros por lo que es la causa de la vida de uno. Tú tratas a otros por lo que es tu causa de la vida. Y si tu causa en esta tierra es que otros conozcan a Jesucristo, inmediatamente vas a saber, no puedo ser de choque. No puedo vivir así. Dios no puede usarme. ¿Qué hace Jesús? A mí me encanta cómo lo resuelve. Versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y cómo resolvió el problema de hospedaje? ¿Cómo lo resolvió? Se fueron a otra aldea. Pablo diría en 1 Corintios, diría, hay que sufrir el agravio. Hey, si tú dejaras de ser tan justiciero, entonces vivirías una vida más tranquila. Podrías alcanzar a otras personas. Y mira, la solución siempre es simple. Nunca es muy complicada. A veces es incómoda. Quizás había que caminar unos kilómetros más. Pero se puede. Si entiendes que estás para alcanzar a otros. No tienes que esperar hasta madurar para esto. Puedes controlarlo. Pero fíjate, como la idea es un cambio integral de identidad, tienes que aspirar a que haya un cambio completo. No basta con controlarte el día de hoy. Hoy algunos aquí van a ser probados en esta área. Yo soy profeta y te lo digo. Vas a ser probado. Y hoy vas a tener la oportunidad de que la mecha estalle y que bravo, o decir, no, si yo quiero alcanzar a mi vecino, le voy a decir, tranquilo vecino, yo parqueo ahí más adelante. O vas a... Tú vas a tener la oportunidad el día de hoy. Pero en el largo plazo, la clave no es tener la mecha corta todo el tiempo. La clave es un cambio total de identidad. Pero eso pasa con los años. ¿Sabes cómo terminan ellos dos? El camino es largo y no tenemos el tiempo para ver toda la vida de los dos. Quizás te cuento la parte triste primero. Jacobo nunca lo logró. Jacobo murió unos 2 años después de eso. Él fue martirizado y quizás murió enojado. Y algunos aquí tal vez nunca lo van a lograr. Si yo veo la cara de algunos, ¿verdad? Y pienso que quizás tú vas a morir enojado, especialmente si mueres en los próximos años, ¿verdad? Y nunca vas a tener el tiempo para cambiar. Pero hay otros que sí pueden. Juan lo logró. Juan sufrió mucho. Él es el único que no murió martirizado, pero por favor no malentiendas esto.
Él pasó por mucho sufrimiento. La tradición nos dice que Domiciano lo sumergió de la cintura para abajo en aceite hirviendo. Y luego lo envió a Patmos a picar piedras cuando tenía 90 y pico de años. Y tú encuentras a un Juan, al final de todo, que habla del amor. Juan es el que escribe primera, segunda y tercera de Juan y es irreconocible. Dice, amados, amémonos los unos a los otros. O sea, el mismo que estaba diciendo, matémoslos, matémoslos, matémoslos. Está diciendo, amados, amémonos. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Cómo fue de ser de mecha corta a ser un promotor de la verdad? No es que él dijo, vamos a doblar la verdad. Él siempre es el apóstol de la verdad, el apóstol del amor. Él dice, es la parte de madurez. Yo creo que él llegó a comprender Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo. Pero es un proceso de largo plazo. ¿Quieres tú pasar por ese proceso? ¿O prefieres decir, Julio, yo nací bravo, me crearon una manada de bravos en la casa y he escogido ser bravo como todos los bravos que son en este país? Y vengo a la iglesia y soy diácono. Entonces, así como Juan y Jacobo, usted ya lo dijo, el Señor nunca te va a poder usar. Tienes que entender de qué espíritu eres y para qué estás puesto. Yo te pregunto, ¿verdad? ¿Quieres enfrentar la realidad tal como es o como quisieras que fuera? Ese es el problema de muchos de nosotros. Quisiéramos ser tranquilos y no enfrentamos la realidad. Tienes un problema de temperamento, de carácter o de personalidad, pero Dios quiere cambiarte la identidad. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y Frank nos va a despedir. Deja que Él te lleve por el proceso de la toma de decisiones. Algunos quizás necesitan aceptar a Jesús esta mañana, pero otros tienen que tomar la decisión de dejar que Dios les cambie. Y como ya escuchaste en la palabra de Dios, quizás hoy estás diciendo, sí, yo realmente tengo un problema. Y sí, quizás tú dices, sí, mi problema es el enojo, mi problema es mi carácter. Y quizás reconoces que tienes aún otros problemas más. Y te das cuenta de la necesidad que tienes de que Dios te cambie. Y que no has podido hacerlo por ti mismo. Y aparte del enojo, si no tienes ese, puedes tener otro problema más, aún peor, que es el pecado. Y si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito esta mañana a que lo hagas. Ese es el punto de partida para una vida que vale la pena. Y el Señor Jesús es el único que te puede dar el poder para transformar tu vida y es lo que realmente quiere. Y ahora yo te digo que si tú reconoces que eres pecador y quieres recibir a Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo para recibirle. Y repites después de mí, ahí en tu corazón, ahí así como estás. Y digas, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que mi pecado me separa de ti. Reconozco que tú viniste a morir en una cruz por mis pecados para salvarme y que resucitaste el tercer día. Ahora, Señor, yo me arrepiento y te pido que entres a mi vida. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que me salves esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora yo siempre...